Muy buenas tardes, bienvenidos al cierre de los mercados en Primera Página Televisión, el espacio donde revisamos el comportamiento de la Bolsa de Nueva York y los mercados de la integración NUAM. Comenzamos entonces esta emisión anunciándoles que los índices internacionales ya cerraron las operaciones. Es así como el Dow Jones entonces finalizó lo que respecta a la bolsa de Wall Street con una variación negativa donde perdió más de 700 puntos en la sesión de hoy, equivalentes a un 1,32%, mientras que el Standard Poor's 500 también finalizó la sesión con una caída del 0,87% para ubicarse en 7.641 y el Nasdaq también finalizó la sesión con caídas más de 200 puntos, 0,72% para situarse en 29.213 puntos en medio del repunte de los rendimientos de los bonos del Tesoro. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió más de 5 puntos básicos hasta 4,706%, mientras que el bono a 30 años avanzó hasta 5,251% a pesar del plan del Tesoro para duplicar las recompras de deuda a largo plazo. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que el programa de recompra podría superar los 4.000 millones de dólares anunciados, aunque analistas advierten que la medida podría ser insuficiente para revertir las presiones estructurales del mercado de bonos. El petróleo también presionó a las acciones. El WTI subió un 2% y superó los $86 por barril, mientras el Brent avanzó 2% por encima de los $93 por barril, ante el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Walmart fue uno de los principales lastres del Dow Jones con una caída del 9% tras reportar ventas comparables en Estados Unidos inferiores a las expectativas y reducir las proyecciones de los resultados. Tras revisar esta información, veamos cómo cerraron los mercados de la integración NUA. Las cosas, la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la sesión con caídas. El MSCI Colcap presentó una variación negativa en la sesión de hoy. Recordemos que en la sesión anterior también había mostrado también había mostrado comportamiento negativo leve del 0,36% y hoy vemos que retrocedió 0,39% en 2.444 puntos. Dentro de las acciones que tuvieron menor desempeño en la sesión se encuentra Grupo Argos, Cementos Argos de la Acción Preferencial, Grupo Argos de la Acción Preferencial y Cementos Argos de la Acción Ordinaria. Es así entonces como Grupo Argos lidera las caídas en la sesión de hoy con una baja del 4,29%. De otro lado, Fabricato, Grupo Sura, Mineros, La Vivienda Group de la Acción Preferencial y Terpel fueron algunas de las acciones en terminar de manera positiva la sesión, siendo Fabricato la que más avanzó en la sesión, 4,57%. En noticias del mercado colombiano les cuento de que Fitch Ratings proyecta que el indicador de cartera vencida a más de 30 días de Crezcamos baje a 7,5% al cierre del 2026 y a 7% en el 2027, apoyado en las políticas de originación y el crecimiento esperado del crédito. Sin embargo, la rentabilidad operativa continúa débil. A marzo del 2026, la utilidad operativa sobre activos ponderados por riesgo se ubicó en menos 4%, afectada principalmente por mayores gastos administrativos y el impuesto al patrimonio. En solvencia, el capital común del nivel 1 se ubicó en 13,2% a marzo, por debajo del promedio de los últimos 4 años, aunque por encima de los requerimientos regulatorios. Además, la relación de cartera a deposición bajó a 1,139,6% frente al 218,2% en promedio durante los últimos 4 años. Fitch mantuvo las calificaciones de Crezcamos en A Call y F1 Call, pero cambió la perspectiva de largo plazo de estable a negativa. La asamblea de accionistas, de otro lado, también les cuento que la asamblea de accionistas de Enel Colombia nombró a Bruno Riga como miembro principal del primer renglón de la junta directiva de la compañía en una sesión extraordinaria realizada este 20 de agosto. La designación completa la decisión adoptada el 30 de julio, cuando el órgano directivo lo nombró gerente general de la empresa en reemplazo de Francesco Bertolli Riga. Bertolli Riga es ingeniero aeronáutico de la Universidad de Pisa, cuenta con más de 20 años de trayectoria en el grupo Enel y ha ocupado cargos directivos en Europa y América Latina. En Colombia fue responsable de la flota de generación y gerente general de Enel
Emgesa, mientras que en el 2025 se desempeñaba como Country Manager de Enel México. Las bolsas que integran NUAM, el IPSA entonces presenta ese comportamiento en línea con el mercado internacional. Vimos que los tres índices en Wall Street finalizaron de manera negativa y eso también se traduce un poco en el resultado final del IPSA, que hoy vemos que presenta una variación negativa del 0,39% en 11.197 puntos. Vamos a observar dentro de las acciones cuáles tuvieron mejor desempeño en la sesión, o más bien empecemos con las que tuvieron menor desempeño teniendo en cuenta ese resultado. Sencomol retrocedió 2,04%, Falabella bajó 1,43%, Banco de Chile también descendió 1,11% y Latam bajó 1,01%. De otro lado, la Sociedad Química Minera, Engie Energía Chile, Envolplaza, Copec y la Compañía Sudamericana de Vapores fueron algunas de las acciones en presentar comportamiento positivo, siendo la Sociedad Química Minera la que más ganó en la sesión, 1,27%. En otras noticias, Pampa Investment, vehículo de inversión de la familia Ponce en la Sociedad Química Minera, ingresará a IPSA a partir del 1 de septiembre. Con este cambio, el índice bursátil chileno pasará de 30 a 31 empresas, aunque dejará de tener un número fijo de componentes bajo la nueva metodología del MSCI, que considerará criterios de tamaño, liquidez y capitalización ajustada por Free Float. La modificación también contempla revisiones trimestrales del IPSA y una metodología común para los principales índices de Chile, Colombia y Perú en el marco de la integración de los mercados de NUAM. Pampa Investment forma parte del grupo Pampa junto con Potasios Investment y es encabezada actualmente por Francisca Ponce Pinochet y según datos citados de la Comisión para el Mercado Financiero, las sociedades vinculadas a la familia Ponce controlan cerca del 23% de la sociedad química minera. Y ya para finalizar con las bolsas que integran NUAM, el turno es para la Bolsa de Valores de Lima en su principal índice, que es el general, que terminó con una variación negativa del 0,04%. El Select también finalizó con una variación positiva, 0,11%, sin embargo, pues el general presenta estas variaciones negativas que llevan al índice a situarse por 58.333 puntos. Esto nos permite concluir que NUAM finalizó de manera negativa la sesión con una baja del 0,16% en 1951 puntos. Respecto a los movimientos, el primer título en descender es Austral Group con una variación negativa del 11,76%, la sociedad mineral Brocal descendió 5,71% y Nexa Resources Atacocha también bajó 1,94%. Por su parte, Cumbra Holdings, Rio 2 Limited y Compañía Minera San Ignacio de Morococha finalizaron la sesión de manera positiva, siendo Cumbra Holdings la de mayor desempeño en 10,91%. Un sismo de magnitud 7,2 se registró este jueves en el sur de Perú con epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora en el departamento de Ayacucho. El movimiento ocurrió sobre la 1 de la tarde y tuvo una profundidad de 108 kilómetros y alcanzó una intensidad máxima de 3 a 5 en la escala de Mercalli de Coracora. Hasta la información disponible no se han reportado daños personales o materiales y por la magnitud del evento las autoridades colombianas evaluaron un posible impacto en el litoral del Pacífico. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en coordinación con la DIMAR, confirmó que el sismo no presenta amenaza de tsunami para las costas del Pacífico colombiano. Las autoridades mantienen monitoreo del evento y de posibles réplicas. Luego de revisar el desempeño de las bolsas de la región, ahora ponemos la mirada en Venezuela, donde podemos ver que el índice bursátil de Caracas finalizó con una variación negativa del 2,29% en 5.689 puntos. Por su parte, los otros índices que la componen, es decir, el financiero y el industrial, también finalizaron de manera positiva, 2,67% y 0,55% respectivamente. Muchísimas gracias a todos nuestros televidentes por acompañarnos en esta emisión de Primera Página al canal de los negocios. Nos vemos en una próxima oportunidad y los dejo con este análisis económico.
mercado local, en el cual la cifra más relevante a revisar fue la publicación del Producto Interno Bruto del segundo trimestre, que básicamente confirma una economía débil. Chile completó 2 trimestres consecutivos con variación interanual negativa del Producto Interno Bruto, 0,3% de caída el primer trimestre, 0,2% de caída el segundo trimestre, lo cual técnicamente no aplica para el concepto de recesión técnica. Sin embargo, da cuenta de lo que ya hemos comentado varias veces en este podcast, una primera mitad del año bastante débil en materia de actividad. La cifra en general nos sorprendió al mercado, dado que la atención respecto a la actividad económica está puesta en los datos mensuales del IMASEC, el índice mensual de actividad económica, que recordemos durante los primeros 5 meses del año fue negativo y el de junio creció un 2,4%, levemente por sobre las expectativas del mercado. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, la interpretación de esto es algo más alentadora, dado que una economía débil evidencia la necesidad de mayor estímulo y no muestra por ahora presiones inflacionarias. Si la inflación continúa convergiendo hacia la meta del Banco Central en esta materia, que es el 3%, y es lo que muestra la encuesta de expectativas económicas y la encuesta de operadores financieros, nuestro escenario base de estrategia de inversión es que esto ocurra con una rapidez mayor a la que el mercado espera. La cifra de crecimiento que estamos revisando es un antecedente adicional para que el Banco Central tenga espacio para recortar la tasa de política monetaria, factor alcista para renta fija, renta variable y, por supuesto, una ayuda importante para nuestra economía. Dado lo anterior, por supuesto, mantenemos dentro de nuestra estrategia de inversión renta fija diversificada y renta variable local a través de los fondos recomendados por Upside Capital. Respecto al calendario de Estados Unidos, lo más relevante fue la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que mostraron en general una postura más dura frente a la inflación. Algunos miembros consideraron subir la tasa en julio si la inflación no continuaba bajando. Sin embargo, es importante recordar que los datos macroeconómicos conocidos después de efectuar esta reunión han jugado a favor de no aumentar la tasa rectora de la economía norteamericana, puesto que se ha visto un crecimiento de la inflación por debajo de las estimaciones del mercado y una disminución de dinamismo en el mercado laboral. De hecho, la creación de empleo en agrícola del mes de julio fue negativa. Otro foco relevante para el mercado durante esta semana han sido las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, especialmente las de largo plazo, que han subido con fuerza. Es importante destacar que precio y tasa de un bono se mueven en sentido inverso, es decir, si las tasas de mercado han subido, el precio de los bonos ha tendido a caer. Los motivos de esto han sido principalmente el mayor precio del petróleo y sus riesgos inflacionarios, el deterioro fiscal de Estados Unidos y el crecimiento de la deuda estadounidense, junto con la fuerte emisión de deuda corporativa asociada a inversiones en inteligencia artificial. Ante esto, lo que consideramos una buena noticia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que duplicará sus recompras de bonos de largo plazo, desde 2.000 a por lo menos 4.000 millones en cada operación. Esto es algo que el Departamento del Tesoro efectúa constantemente y, como decíamos, nos parece positivo, dado que muestra una preocupación concreta del Departamento del Tesoro por evitar un aumento demasiado fuerte de las tasas largas, lo cual podría terminar golpeando con mayor intensidad a la economía y a las condiciones financieras. También respecto a la guerra, podemos comentar lo siguiente: se percibe un mayor nivel de escalamiento del conflicto durante esta semana. Las negociaciones entre las partes continúan estancadas, el tránsito de buques petroleros por el estrecho de Hormuz sigue muy por debajo de los niveles previos al conflicto, y Donald Trump anunció lo que calificó como un día D económico contra Irán, prometiendo una ofensiva económica y un aislamiento a una escala sin precedentes. Esto se ha visto reflejado en un alza durante los últimos 5 días del precio del petróleo Brent, que cotiza en esta jornada subiendo un 2,42%, aproximadamente $94 por barril, y ha subido durante esta semana un 4,19%. Desde el punto de vista de estrategias de inversión, mantenemos una visión positiva para renta variable norteamericana y extranjera en el mediano y largo plazo, en un escenario base que considera que el ciclo natural de este tipo de conflictos debería eventualmente avanzar hacia algún grado de negociación y normalización. En cuanto a esto ocurra, caídas en el precio del petróleo deberían reducir la presión inflacionaria y posteriormente reducir también la presión sobre las tasas de interés global, lo cual mantenemos sería un impulso importante para la renta variable extranjera, aunque por supuesto en el corto plazo podemos seguir viendo algunos episodios importantes de volatilidad. Algunos factores que confirman esto es, por ejemplo, el precio de los contratos futuros del petróleo Brent, que cotiza en $80 por barril a junio del 2027, y las expectativas de alza de tasa por parte de la Reserva Federal, que se han ido regulando, y el mercado prácticamente con un 66% no espera cambios en la reunión de septiembre, y para diciembre los escenarios más probables es una mantención en el rango actual de la tasa de política monetaria o solamente un alza de 25 puntos base. Recordemos que desde un punto de vista estadístico, si no tenemos 4 alzas de 25 puntos base en un periodo de 12 meses, no se considera un factor negativo para el retorno de la renta variable norteamericana. Terminado el análisis, pasamos a revisar el retorno de los instrumentos de inversión recomendados por Upside Capital. Hoy revisamos instrumentos de inversión de
Sura AGF, aliado estratégico de Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión, así como el uso de los mismos para llevar a cabo las estrategias de inversión recomendadas por Upside Capital a nuestros clientes. Revisamos retornos al 17 de agosto de 2026. Fondos que componen la recomendación de renta fija local han mantenido los siguientes retornos. Sura Renta Local UF, un avance del 4.04% durante 2026. Sura Renta Bonos Chile, un avance del 3.72%. Y Sura Cartera Patrimonial Conservadora, un avance del 3.77% durante 2026. Todos muy por sobre el retorno de Sura Renta Depósitos Chile, tomándolo como referencia de instrumentos money market y depósitos a plazo, que mantiene un retorno durante 2026 solamente del 2.32%. Respecto al mercado local accionario, hoy el IPSA prácticamente no muestra variaciones, sube levemente un 0.04% y cotiza en 11.245 puntos. Mantiene un retorno en lo que va a 2026 del 7.29% y en los últimos 12 meses del 29.5%. Nuestra visión para acciones locales de mediano plazo sigue siendo positiva, principalmente por tres razones: el buen resultado corporativo que han mostrado las empresas durante este 2026, la habilidad económica que presenta la economía chilena, como decíamos, es un factor para nuevos estímulos monetarios y económicos, lo cual podría ayudar al desempeño del índice en el mediano y largo plazo, a aumentar el precio de las acciones, generando un escenario interno más favorable para la inversión y la actividad empresarial. Para incorporar acciones locales a portafolios de nuestros clientes, en Sura AGF mantenemos nuestra recomendación a través de los siguientes fondos. Fondo Toesca Chile Equities, que muestra un avance del 24.91% durante los últimos 12 meses, y Fondo Sura Selección Acciones Chile, que mantiene un avance del 25.89% durante los últimos 12 meses. En cuanto a dólar peso, ha sido una semana principalmente alcista, con apertura el día lunes en 913, máximos de la semana el día martes en 927, algunas caídas el día miércoles hasta 917 y cierre hoy en 921 pesos con 80 centavos. Nuestra visión para dólar peso se basa en fundamentales principalmente bajistas en el mediano largo plazo, en base a una esperada caída del precio del dólar en el mundo ante menor tensión geopolítica en Oriente Medio, lo que llevaría a menor presión inflacionaria en el mundo y eventuales caídas en la tasa de política monetaria de la Reserva Federal en el mediano largo plazo, lo cual disminuiría el precio del dólar en el mundo, y eventualmente también un mayor valor del peso chileno frente al dólar ante la esperada recuperación de la capacidad de crecimiento y el dinamismo de la economía local. Precios objetivos: en primera instancia, rupturas por debajo de 917, objetivos de mediano plazo en 900 pesos y 880 pesos. Respecto al rendimiento de los principales índices bursátiles, hoy tenemos caídas en los tres principales índices de Estados Unidos. Dow Jones cae un 0.65%, S&P 500 cae un 0.28% y Nasdaq cae un 0.63%. Como decíamos, mantenemos en el mediano largo plazo una visión positiva para este tipo de activos, los cuales recomendamos incorporar en las estrategias de nuestros clientes. En el caso de Sura GF, a través del fondo Sura Multiactivo Agresivo, que mantiene un retorno durante los últimos 12 meses del 18.31%. Muy